Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un capítulo nuevo de Vitrina Musical, el trabajo colaborativo que estamos realizando entre Estudio Cóndor y Enlace Social, en el cual nos estamos encontrando con personas que tienen historia que contar. Hoy día tengo el agrado de presentarles a Yamil Salá. Hace 15 años que no nos sentábamos al lado. José, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Primero, pucha, que un gusto que me hayan invitado. Por otro lado, qué rico reencontrarnos en el camino del arte, de la música, ya que éramos compañeros en la SCD. Pues tú extinta SCD, se fue muriendo, pero fue una muy buena etapa en lo personal. Bueno, tú estudias guitarra ahí, yo estudiaba composición. Y salieron una muy buena generación de músicos. Vamos a hablar sí. de eso. Vamos a hablar de eso. Oye, mira, durante estos 15 años que han pasado, hazme un pequeño resumen. ¿Qué hay hecho en tu vida para que la gente sepa quién es Yamil Salá y a qué se ha dedicado? Yo en el mundo artístico y sobre todo en la música he estado ligado desde prácticamente toda la vida, porque tuve la suerte de que vengo de familia de músicos. Bueno, mi abuelo era un músico, compositor y arreglador. No tuve la suerte de conocerlo, pero él era de toda esa época que siguió en Santiago de las orquestaciones de las revistas, de las bailantas, todo ese mundo. Él estudió... Contextualicemos que revista no es que le sea música a una revista, sino que es un programa musical. Programa musical en vivo, claro, donde se actuaba, se bailaba, ese contexto. Él estudió en la Universidad de Valparaíso. Y era también reconocido porque tocaba, aparte de piano, acordeón y arreglaba. Entonces muchas veces llegaban como estos elencos desde el extranjero, y a él lo llamaban para dirigir o arreglar la orquesta. Entonces estas revistas, esos elencos hacían su presentación. Y era con música en vivo, como también antiguamente eran los cines, sí, que los cines partieron así, con las imágenes. Bueno, el cine mudo, después vino el cine con la orquesta en vivo. Entonces, ese es como el contexto. Y después llegó tu papá. Después llegó mi papá, pero pasó que mi abuelo vivió hasta que mi papá de haber tenido unos 10 años. No tengo muy clara esa historia, nunca quedó muy clara, pero mi abuelo se fue de la casa y se fue de Chile cuando mi papá era muy chico. De 3 hermanos era el menor, entonces él tenía menos de un año, y este abuelo se fue de Chile. Entonces mi papá no tuvo una relación por él de la música, pero lo más seguro que en el caso de él, y cuando lo conversamos, fue de manera innata. Entonces en el colegio él tocaba guitarra, cantaba, y existía mucho. Bueno, nosotros somos de Melipilla. Si bien mi papá, cuando vivía en Santiago, nació en Santiago, porque mi abuelo trabajaba mucho en este mundo del Caupolicán y todo eso, vivían justamente donde vivo yo ahora, como en ese sector de Santiago Centro, el casco histórico. Pero después mi abuela se vio con 3 hijos y tuvo que buscar horizonte, y tenía gente cercana en Melipilla donde tenía una red de apoyo, porque ella era de Talca, ya era demasiado lejos, y me imagino que por alguna razón no quiso volver como donde sus papás, así que buscó red de apoyo en Melipilla, y por eso yo soy de Melipilla. Y también, de hecho, mi mamá no es de Melipilla, ella es de Santiago, y ella fue a hacer clases
no me acuerdo cómo se llama, Cefotec, creo que existía como un centro de formación técnica. Ella fue a hacer clase a Melipilla. Y ahí conoció a tu papá. Y mi papá, como era músico y tocaba en un lugar en Melipilla, ella fue como una fiesta y lo vio y flechazo. Y ahí pasó esto tan terrible. Esa era la joya. Así que... ¿Tenés más hermanos? Tengo una hermana que tiene 3 años y medio menos que yo, y yo, que esa es como se dice antiguamente, la del matrimonio. Y mi papá, como siempre, se casó de nuevo y dejó otra hija que también es mi hermana, la considero hermana y tenemos contacto hasta el día de hoy, que hasta ayer estábamos hablando, y tiene 18 años. Entonces, mi papá entró en el mundo de la música de manera más innata. Entonces, él en Melipilla existía mucho como estos festivales de la voz, interescolar y todo eso. Entonces, él de su colegio era el representante. Y aparte que, lo voy a decir, era un galán. Yeah. Era un galán. Todos me dicen que me parezco mucho, pero no, yo lo encuentro encachado. Yeah. Encachado. Después podemos poner imagen de apoyo, ¿no? Sí, sí. no, encachado, así. Bueno, mi papá falleció hace 2017, va para los 9 años ya, va para los 10 años. Entonces, no, el bueno, se reía con los ojos, bonita sonrisa, entonces no tengo por dónde. Así que, pero me sube el ego cuando me dicen que parezco a tu papá. A mi papá. Entonces, después de eso, músicos de allá de la escena de Melipilla lo empezaron a llamar para que cantara, y lo empezó a tomar como un trabajo. Pero qué mejor trabajo para él, porque sí, y le gustaba la fiesta, le gustaba todo, entonces... y bueno, no sé, tocaba guitarra. Él terminó siendo bajista, entonces él tocaba guitarra, y él en algún momento me contó que le costaba mucho una canción, como tocaba guitarra para acompañarse. El guitarrista le dijo, ya en este tema toca el bajo que es más fácil, son tú, le dije la clásica, toca bajo que es fácil. No es así. y tú tocas, y yo toco la guitarra. Entonces ahí le gustó el bajo. Pucha, no sé en qué irá que a uno le gusta un instrumento más que el otro, la sensación, no sé, me va a tirar un salto, la frecuencia, no sé qué será, o algo más espiritual, emocional, sí, no sé. Las conexiones que uno tiene con los instrumentos, sinceramente no me lo he cuestionado así tan profundamente, pero enganchó con el bajo. Uno engancha, claro, como si me enganché con el bajo. O otros enganchan con el piano. Claro, y tenía muy buen sentido musical para tocar bajo, para cantar y todo. Y ahí después se puso a estudiar bajo, incluso estudió hartos años con un profesor de acá de Santiago, viajaba y terminó siendo en su zona un músico muy reconocido. Y obviamente yo lo aproveché y toqué con él también. Y ahí empezaste tú a tener formación musical. Entonces mi formación musical parte por él, porque tengo fotos desde que estábamos en el departamento donde vivíamos, donde me ponía los audífonos. Entonces tengo esas fotos, o él estaba yo en el coche y él estaba aprendiéndose canciones para su repertorio. Entonces, claro, en la casa era música, todo era música. Entonces, en la época de colegio, cuando estaba en kinder, nos regalaron... antes de eso, habían instrumentos en la casa. El bajo era imposible para mí tocarlo a los 4 años. No da el cuerpo. No, y la cuerda gruesa y todo, no es imposible. No da el cuerpo. Pero habían veces que el tecladista, por ejemplo, dejaba los instrumentos ahí y después se iban a ir a tocar a otro lado. Y ahí, claro, me acuerdo que mi papá me enchufaba el teclado y ya aprende la escala de do mayor. Y ahí me la fui aprendiendo, como que esa fue mi primera conexión con el instrumento.
Y en kinder nos regalaron los clásicos regalos ¿De fin de año? de fin de año, un pianito, un tecladito, así chiquitito y sonaba pésimo, y con eso ya era como el instrumento con el que yo ya podía sacar melodías. Entonces se me hacía fácil sacar melodías. Y ya de haber sido tercero básico, cuarto básico, que mi abuela materna, que siempre vivió muy cerca, a 2 casas de nosotros, épocas que vivió con nosotros, etcétera, ella me regaló un teclado, un Casio, no sé, CTK, no sé cuánto, 4 octavas, tecla mediana, y con eso ya ahí ya podía empezar a tocar. Empezaste a volar. Claro. Y sumándole que en el colegio siempre participando de los talleres de música, y por muy iniciativa propia, no recuerdo que mi papá o mi mamá me dijeran te inscribimos en el taller de música, sino que era yo estaba ahí porque estaba ahí. Y después venía coro también participé mucho, tuve la suerte de tener una profesora excelente de coro, que ya de chiquitito nos hacía cantar a 3 voces. Entonces me acuerdo que en la base, cuando tú eres niño, como entre niño y niña no hay esa diferencia de voz, de octava y todo, te separaban entre primera, segunda y tercera voz. Entonces, cuando tú eres chico y me dijeron, tú eres primera voz, me sentía, no, pues no era es porque tu voz llegaba más agudo y sucesivamente voces media, voces más graves, así que fue una desilusión después cuando lo supe. Cuando lo entendiste. Cuando lo entendí. Entonces ya participábamos harto en el coro, entonces ese repertorio muy docto. Ella se llama Verónica Jara, si alguna vez ves ¿cómo es? ¿Podcast? Podcast. Te mando un saludo, Verónica. Tengo una deuda con ella. Yo sé dónde ella hoy día tiene coro y la quiero ir a visitar un día, a saludarla. Porque también ella fue muy importante en mi formación como músico. Y ahí tuve mucho entrenamiento auditivo, como cuando uno estudia en la escuela, pero desde el cantar. Entonces, bueno, ahí yo estuve toda mi época escolar básica en coro. Y después la media también seguí harto años. También de repente fluctuaba, un año sí, un año no, porque también me interesé mucho por el deporte. Por el deporte también. Jugaba mucho fútbol. Ya. Fútbol, en fútbol de 11, desde chico, séptimo básico, ya arquero. Ya. Arquero. ¿Siempre fuiste alto? ¿Siempre fuiste grandote? Sí, siempre fui en las fotos de colegio, siempre me veo de lo alto. Por ejemplo, mis amigos que hasta el día de hoy me comunico por WhatsApp o por Facebook del barrio donde vivíamos, teníamos la suerte de tener una cancha de pasto al lado, de esas de potrero, no sí, cancha. Sí. Entonces, no sé, pues a los 5 o 6 años, regalo también, aparte del teclado. ¿Era la pelota? No. Traje de Morón, porque habíamos sido campeones. Entonces, claro, Morón, campeón. Yo soy colocolino, entonces campeón de la Copa Libertadores. No fue solo el 91, el boom fueron muchos años. Claro. Entonces, de repente me llega ese mensaje, oye, me acuerdo de ti con el traje de Morón, me debe haber visto debería haber existido los teléfonos, claro. Tiene que haber una foto por ahí, pero no vestido de Morón. Entonces, claro, jugué mucho fútbol. Entonces, colegio, fútbol y música. Y también, después, en segundo medio, voleibol. Ah, ya. Pensé que iba a decir polola. No, eso no llegó nunca. No, eso no. Uno que tenía la intención, pero no llegaba la susodicha. No, así como ella, no. No, pues. Así que, aparte que no era como del clan de los populares, no había por dónde. Algo se hizo, pero no había mucho por dónde entrar. Así que esa fue como mi infancia. Y algo como muy bonito que he contado
que se generaba una bonita instancia con mi papá, que cuando llegaba en las tardes a la casa, él enchufaba su bajo y enchufábamos el teclado y nos poníamos a tocar. Ya. Pero a la vieja escuela, sí, pues. Era como ya, esto no se da el tiempo de ya, aquí va un do. No, o sea, ya, sígueme. Y como cantaba, entonces, otro tipo de entrenamiento sí, más de... El de verdad, pues. El de verdad, sí, el de verdad. Vamos tocando. Y también, cuando ya empecé a crecer, la verdad, se presentaba, decía, esta canción ya, dame un la. Y empezaba a cantar y, ya, pues sígueme, pues. Y si te equivocas, pero ¿cómo no caché que acorde bien? Así es como natural. Entonces él tenía mucho ese sentido musical para muy innato. Así se iba guiando fácilmente, armónicamente, y cantaba muy bien. Igual a los bajistas les va bien en eso. Les va bien en eso. Pero tenía ese sentido. Entonces me atrincaba ahí. Entonces no hay tiempo para pensar. Así que claro, toda esa formación no formal, pero creo que sirve mucho. Sí, yo me acuerdo, Yamil, cuando llegaste, porque tú llegaste en segundo año. O sea, llegué cuando tú estás en segundo. Sí, porque convalidaste el ramo, me imagino, y por eso entraste. Claro, lo que pasa es que yo cuando salí del colegio, mi papá me dijo, ya, ¿quieres estudiar música? Bien, pero estúdiate un año particular, piano. Yeah. Y ahí estudié con una profesora de la Chile, de piano, que le hacía piano de composición, y como yo quería estudiar composición, venía justo. De hecho, mi papá le llegó la recomendación y me la dio. Se llama Patricia Castro, que hasta el día de hoy hace clases en la Chile, y con ella, ese año, cuando salí del colegio, empecé con ella a estudiar piano, y intensivo. Clase y estudiando todos los días, 7-8 horas diarias. Entonces... Sí, pero yo me acuerdo cuando llegaste, te entraste a segundo y eras mejor que todos. Es que claro, me dediqué a estudiar así, sí, solo piano, y también solfeo. Claro. Entonces llegaba a clases de piano con ella. Bueno, fue un proceso tedioso al principio, porque me imagino que sí. Yo si bien leía, pues el coro me ayudó mucho, y también leía mucha clave americana con mi papá, pero cuando me enfrenté a estudiar piano con ella, fue como ya, y era todo lento, y yo ya podía tocar, sí, entonces era como todo blanca, redonda. Entonces fue como, ya tenéis que avanzar 2 a 3 años de piano, porque mi intención en ese momento era entrar a la Chile. Ya. Sin ninguna pretensión de... La aspiracional de llegar a un... Solo tenía como visión la Chile, o estudiar en la Moderna, en la SCD, pero era como o música docta o música popular. Y qué bueno que no entré al tiro después del colegio, porque no tenía muy claro. Entonces empecé a estudiar con ella. Piano. ¿Qué edad tenías ya, Juan? Ahí ya tenía... No, tú ahora. Yo ahora tengo 40. Entonces empecé a estudiar intensivo, piano, y mucho solfeo. Entonces yo llegaba y eran al tiro 10-15 minutos solfeo, después piano. Entonces igual fue como... Duro. Me lo tomé con esa responsabilidad. O sea, me están pagando esta profesora particular, me están dando la opción de ir a... Tuve el privilegio, la suerte y el privilegio de que me pagaran esa profesora de piano y que me dijeran, relájate, mira, estudia. Hoy día, Yamil, yo le hago clase a una institución de educación superior en música. Y hoy día tuve esta misma conversación con los cabros. ¿Ustedes son unos privilegiados? Sí, pues. Es un privilegio, sobre todo para lo que cuesta hoy en día la educación, que sigue siendo un negocio y se ve como un negocio, claro. Sobre todo cuando el ministro Quirós dice: elijan una buena carrera que les dé sustento económico, pero dejas de ser persona, pues, dejas de soñar, dejas de también aportar a la sociedad desde el arte, desde la cultura, desde la ciencia, etcétera. O desde cualquier lugar, porque... Y ahí nos podemos detener otros largos minutos hablando de eso, que quizá un poquito más adelante me gustaría tocar esos temas si se da la conversación. Entonces,
para no irme tanto de lío, que soy bien disperso, me puse a estudiar con ella y ella vivía al frente de la Católica del Campo Oriente, que también se estudia música ahí. Y como en la mitad de año, para mí era como un semestre, me dijo: ¿te gustaría que yo ir a clases a la Chile? Obviamente particular, pero a la Chile. Voy, po. Entonces era como un estudiante de la Chile sin ser de la Chile. Ojalá que no tenga problemas pero fue como interesante vivirlo, porque conocí lo que significaba estudiar en la Chile. Claro. El trámite de ir, de subir, de entrar a la sala. Entonces, ¿cuál era mi propósito? Y se fue creando de prepararme para entrar a la Chile, para dar la prueba, pianísticamente y en composición. Entonces, justo ella me dijo: ya, yo a la vez le hago clase a los alumnos de composición, y hay un Felipe Valenzuela, un alumno de 7º año de composición, que es destacadísimo, y sería bueno, esto fue como en septiembre, octubre, esta conversación con ella, y me dice: en piano ya estáis, o sea, como si entráis conmigo, no vayan a entrar a primero de piano funcional, sino que ya va a ir un poquito avanzado, por lo menos un segundo año. Ya, avancé. Vamos. Entonces me presentó a Felipe Valenzuela, compositor de la Chile, y empezamos a preparar la prueba de admisión de composición para la Chile, el cual ahí entendí que más que docto era música contemporánea. Ya. Empecé a escuchar música. Pero espérate, di que es la música contemporánea, porque hay una diferencia entre 1900 en adelante, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que entre 1800 y algo ya empezó a aparecer todo con Schoenberg y todo el dedocafonismo, ya no se guiaba la música desde un centro tonal, y aparecían otros elementos que estructuraban la sintaxis de la composición. Eran otros elementos los que ya se conocían, como la armonía, la melodía, el tonal. Y otro idioma. Así si lo decimos. Finalmente otro idioma. Que hoy en día incluso popularmente todavía no se conoce, claro, porque la música docta la gente la conoce como música clásica, que esa tiene toda su época, desde el Renacimiento, Barroco, con sus exponentes hasta 1900. Entonces, bueno, después viene Ligeti y todo, que cuando lo empecé a escuchar no es fácil entender. No, para nada. Entonces empecé a estudiar la música, entenderla y sentirla, así como que sea parte de uno. Claro, entonces yo que vengo, como les conté, de todo este mundo, desde el coro que se cantaba música docta, música de iglesia también, todo muy tonal o modal. También después todo lo que era el mundo popular con mi papá. Esto fue. Y el piano que estudié, el piano que se estudia en las universidades, prácticamente es piano docto clásico romántico, claro, barroco. Claro. Pero difícil, no sé, no he visto las mallas últimamente, pero que vean música contemporánea de piano. No sé si hay un plan así hoy en día. Sería irresponsable decir que no existe, pero no creo que se estudie piano contemporáneo, porque es muy amplio todavía. Claro. No hay todavía como poder hacer una formación de piano, claro, contemporáneo. Bueno, puede que los pianistas después me reten, pero no sé si estoy tan equivocado. Y empecé a preparar. Y la primera obra que empezamos a preparar, y empecé a componer, y él me iba guiando, porque había que tener 3 horas de música contemporánea para la prueba de admisión en la Chile. Y entonces logré hacer, hice una de piano flauta, y después estaba haciendo una para cuerdas, y ahí fue como que no me sentí cómodo con ese lenguaje de la música. Y a la vez tocaba, y lo que yo tocaba el día a día era música popular, entonces no era estaba haciendo como como el ministro Quiro.
Digo una cosa pero pienso otra. Me estaba autoengañando. Sí, a mí me tiraba la música popular. Entonces ahí tenía como dos opciones, la moderna o la SCD, y finalmente terminé estudiando en la SCD, la escuela que el director en ese momento era Horacio Salinas de Inti Illimani. Entonces, como tú bien dices, como tenía todo este recorrido y todo lo que había estudiado, me acuerdo que todos, o la mayoría, los que no tenían estudios musicales antes de entrar, o no tenían muchos estudios profundos en la música, entraban a iniciación de composición, que no era primer año, era iniciación. Después venía primer año. Después venía primer año, que eran 4 años. Sí. Entonces yo ya comencé... En segundo al tiro. No, en composición en primero. Ya. Claro, entre comillas era segundo, pero era primero. Sí, te entiendo. Y qué bueno que no me dejaron en segundo, porque igual me hubiese saltado al primer profesor, porque composición en la SCD era un profesor de composición por año. Y cada uno tenía un enfoque súper importante. Y el primero era Rodolfo Norambuena, que iba muy enfocado en lo que era la construcción de la melodía, y entonces era muy, muy, muy clave pasar por ahí. Entonces en composición entré a primero, en piano también, no sé si entré era por semestre, entonces no sé si entré a segundo o tercer semestre. Y a donde nosotros éramos compañeros nos encontramos era en solfeo. Y ahí, claro, yo entré a ¿segundo? Segundo. Claro. Y no me fue, claro, no me fue mal. No, pero no te fue mal. Sí, que ya había hecho todo un año de solfeo. Después nos fuimos para Huérfano, y ahí yo te perdí un poco el rastro porque ya nos separamos entre composición e intérprete, y de pronto llegaste a contarme que estabas tocando con unos cabros en el edificio de al lado y que estaban empezando a hacer música, y de pronto ese cabro fue Viña Cariño. Justamente, después mi historia, mi biografía que va a ser... No, mentira. Esta es la biografía, la biografía la estoy tratando de sintetizar lo más que puedo, no es tan fácil. Bueno, no empezamos a separar en los ramos porque después se empieza a poner más específica la carrera. Y ahí, en primer año de composición, justamente lo que estábamos hablando, nos sentábamos al lado con la persona que creó y el compositor de Viña Cariño, que es Max Vivar, que le mando un gran saludo, un beso, un abrazo, ¿no? Hasta el día de hoy muy amigos y nos queremos mucho. Entonces éramos compañeros de puesto en composición, y él venía de la Chile. Él sí entró a la Chile y se vino para acá. Claro, también buscando sus caminos. El Max viene mucho de la música latinoamericana, entonces le llamaba mucho, lo llamaba mucho llegar ahí, sobre todo por Horacio Salinas, Inti Illimani y todo. Entonces fue muy chistoso porque terminó una de las clases, pero de las primeras, no sé si la primera, puede haber sido, y fue como, ¿vaya a almorzar o vaya a comer algo? Sí, pues, vamos. Y íbamos a un supermercado que está ahí en Barrio República, por la Alameda. Y sí, llegamos ya, marraqueta. Queso. Arrollado de guaso. Ya, y fue como, ya, ¿cómo tanto? Sí, ¿y de dónde eres tú? Yo soy de Melipilla, y tú del Monte, ya. Entonces era como, y ahí se generó esa amistad, pues. Y ahí nos hicimos amigos en la carrera, pues. Y el Max, cuando estábamos en tercer año de composición, lamentablemente su papá falleció, pues estaba sufriendo una enfermedad, entonces ahí él dejó de estudiar. Bueno, nos comunicábamos por Facebook en esa época. No sé si existía ICQ, creo, en esa época, pero me acuerdo que por Facebook tenía su chat. Entonces
de tercero a cuarto. Esto fue estoy medio perdido con los años. Vamos, sí, porque de tercero a cuarto él me habla por Instagram, por Facebook. Febrero del 2008, y me cuenta, creé una banda que va a llamar Villa Cariño, tengo lista tantas canciones y ¿te gustaría ser tecladista en Villa Cariño? Y yo, sí, así de simple, porque quería tocar, músico, genuinamente. Así que en ese verano estaba en Melipilla yo, tomé el bus, fui con una melódica a su departamento, me mostró canciones, leímos algunas canciones, listo, ya. Y me dice, ensayamos el 3 de febrero. No, 3 de marzo del 2018 en Sierra Bella. ¿Y esa es la fecha de cumpleaños? Y esa es fecha de cumpleaños de Villa Cariño. Yeah. Y ahí fue el primer día donde conozco a los otros integrantes. Igual conocía a otros integrantes que estudiaban en la escuela. Entonces... Estaba el rubio, no me acuerdo. Claro, el Vicente Siliani, está el Ricardo Munizaga. Ya. Y ahí, bueno, y otros cabros que venían, amigos de otros lugares del colegio, del Max y todo. Y ahí él armó la banda Villa Cariño con sus composiciones y empezamos a tocar. Y fue una época, pero... maravillosa. Buenísima. Bueno, Villa Cariño hasta el día de hoy sigue, el cual yo soy parte de Villa Cariño. Estoy desde su inicio y pretendo estar hasta que sea por siempre. Siempre. De hecho, no me hago tatuaje, pero si me hiciera tatuaje me pondría I Love Villa Cariño. Yeah. No, sí, pero sí, está bien, porque es parte de tu vida. De mi vida. Claro, Villa Cariño, es un hijo. Claro, lo vi crecer y hoy día, desde mi lado, cuido a Villa Cariño. Y hasta el día de hoy en los shows que se vienen toco con toda el alma, con mucho cariño cada canción, y que Max, que es el compositor de la banda, presenta o me cuenta, tengo esta canción, me la muestra, siempre, bueno, me gusta mucho su forma de componer. De hecho, siempre hemos contado una historia, yo la cuento, que en primer año él tenía una canción para examen y que la tocaba en guitarra. Entonces estábamos en la U y yo decía, tócala. Y hace 2 años el Max tenía una deuda con sus composiciones de música latinoamericana. Y la grabó. Y grabamos el disco Iyari. Y le dije, no podemos no grabar esa canción. Él me cuenta, no sé, a lo mejor lo dice para que yo me sienta bien, pero él me cuenta que no la tenía pensada, pero como se la pedí, la incluyó en el disco. Y me hizo el honor de esa melodía, en vez de hacerla para guitarra, que siempre la escuché en guitarra, la hice en piano. Buena. Así que... ¿Buen amigo? Sí, es un muy buen amigo. A ese nivel de complicidad. Sí, entonces son muy bonitos detalles de la amistad. No es que somos amigos de la música solamente, pero en el ámbito de la música esos son regalos muy bonitos, porque quedó plasmado algo, una melodía que tiene historia, quedó plasmado en un disco después de muchos años, desde la manera que te cuento. Entonces cuando la grabamos tenía una sensación muy especial y significativa, porque yo me tomo un segundo. Mira, al final uno hace música y otros la escuchan y la pueden disfrutar, pero el primero que lo tiene que disfrutar es el que la interpreta, el que la compone, porque desde ese lugar nos conectamos con el otro. Pues si no te gusta a ti, si no le entregáis pasión tú, ¿cómo puedes hacer que el otro sienta pasión de lo que estés haciendo? No puede ser funcional. No puede ser funcional. Si bien la música, como cualquier otro oficio en la vida, es un trabajo, pero
tiene la magia de, como dices tú, de interpretar, conectar emociones. Claro. Entonces... ¿Puedo decir algo más antes de que continúe? Que se me va todo lo que está pasando hoy en día con la música. Mira, yo creo que una de las virtudes que a mí más me gusta de Villa Cariño es esa capacidad de conectarse. Mira, yo te voy a hacer una infidencia, ya que contaste una. Hace un tiempo tuve un quiebre. ¿Sabías qué música fue a escuchar? Villa Cariño, po. Y el primer disco de Villa Cariño se llama Terapia Intensiva, po. De hecho, ese disco Max lo hizo pensando de cómo tiene que ser tu terapia intensivamente, que redundante, la fui a buscar lejos, con los quiebres amorosos. Sí, pues. Entonces... No, hay unas canciones que así me las lloré todas, y después estaba bailando y... No es recomendable escucharla en esos momentos, pero tenéis que escucharla. Entonces pasáis por todos los ámbitos, pues desde cortándote las venas hasta cuando vayas a la fiesta con tus amigos. Claro, pero venís desde ese dolor, pues. Claro. Entonces, como canciones como Consecuencias del Amor, El Mandamiento, no, terrible. Pero por eso, como dices tú, conecta mucho las letras de Villa Cariño. Y más encima en la música cumbia. Más encima, que está muy arraigado en la raíz folclórica chilena, porque finalmente la cumbia es una raíz folclore. Sí. A esta altura ya lo es. Ya lo es. Y siempre lo hemos dicho, hemos tenido la suerte con Villa Cariño de viajar desde México para abajo, ¿no? Entonces la cumbia es la raíz, es la columna vertebral. Hace una semana atrás conversé con Alexis Díaz, el de Noche de Bruja, y él dice exactamente lo mismo que tú. Dice lo mismo que tú. Tenemos la misma visión. Bueno, justamente ahora con Villa Cariño vamos a Canadá. Entonces vamos a llevar la cumbia para allá. Así que va a ser un festival que se llama Carnaval del Sol, que es música latinoamericana, así que se siente tocar afuera, se siente la cumbia, que es raíz folclórica. Cuéntame la anécdota que va a reventar este espacio que hayáis vivido con Villa Cariño. Va a reventar mi relación. No, mentira. No, para nada. Yo creo que hay diferentes tipos de experiencias que se han vivido que yo he vivido en Villa Cariño, que han marcado en mí como persona y como músico y artista. Yo creo que como artista uno tiene una responsabilidad social de aparte de lo que hablamos de conectar emociones con el arte, también de poner en la palestra o visibilizar situaciones que uno considera que son injustas o que se deben cambiar. Entonces siempre hemos sido muy partícipes y estoy muy de acuerdo y me gusta ser activo en eso. Cuando comenzó el estallido social, incluso antes, pues, con la Revolución Pingüina y todo eso, y fuimos a tocar a todos los colegios, fuimos a visitar cuando hicieron la huelga de hambre, mira que estamos cerca en Buin, los chicos que hicieron la huelga de hambre escolares. Entonces yo lo encontré inhumano como sociedad y como Estado permitir que escolares hagan una huelga de hambre para pedir un derecho, un derecho que para mí la educación es un derecho que lamentablemente con todo lo que se ha luchado se fue perdiendo. Cada vez es más un consumo de mercado la educación. Entonces vivir eso, estallido social también hicimos hasta un video de una canción que se llama Antes que tú te mueras, que es una canción contra la AFP. Justo el otro día le dije al Max, me gusta mucho el cómo tú compusiste la letra de esa canción, porque si bien dice no más AFP, pero habla desde, ¿por qué se llama Antes que tú te mueras? Habla desde ese abuelito que va a morir y no va a cambiar la AFP.
Entonces, esa canción habla de que espero que antes que tú te mueras, se acabe la AFP para que tengas una vida más digna. Entonces, todo eso me ha ido conectando con el ser persona en una sociedad. Y eso es potente. Entonces, más que una situación, quizás me alejo un poco de la pregunta, pero más que una situación puntual de una vivencia entretenida, es lo potente que tiene ese lado de ser artista o músico y poder llevarlo de la mano esta responsabilidad social. No es fácil porque hay harta crítica, se te van cerrando puertas, pero creo que eso no es más importante que lo otro. Y para llevarlo para el lado más entretenido, más que puntuales, también creo que hemos tenido la suerte, y he tenido la suerte de conocer mucha gente fuera de Chile, dentro de Chile, en lugares, comunas o sectores muy alejados que en mi vida pensé conocer, y que también te nutren y te hacen tener una perspectiva de vida, así que termino valorando más el vivir que el vivir el día a día. Sí. Pero quiero como vivir muchos años más. Entonces como que estoy valorando en esta etapa de mi vida muchas cosas. O sea, como que valoro mucho el vivir el día a día, pero no quiero que se termine. Entonces como que hay procesos personales desde el cuidado y todas esas cuestiones medias no sé si es que hippie es feo decirlo, pero como que me estoy preocupando como de mi cuidado personal para vivir. Es un rollo así muy, yo te entiendo largo. Porque yo hago lo mismo que tú. Claro. Yo no tomo, no fumo, hago ejercicio, trato de dormir 8 horas, ¿cachai? Hago esas cosas que creo que son base mínima para poder hacer más cosas. Claro, es que como con ese sentido de poder hacer más cosas de todo lo que yo les he ido contando. Y cosas ya más puntuales, bonitas, son haber tocado en festivales grandes, importantes. ¿Alcanzaron a tocar en Viña? Hemos tocado en Viña, en el 2011, Olmué, Festival de Talca. Fue muy entretenido tocar en el Festival Maquinaria, que era un festival de rock. Y tocó Villa Cariño. y compartimos escenario con, no sé, pues estaba Calle 13, estaba Prodigy, ¿no? Slash, no sé qué hacer, pero tocamos y nos como fue muy bien. La varera. Y lo más entretenido es que después de eso tuvimos la suerte de tocar temprano y nos quedamos viendo todos los shows, pues entonces eran varios escenarios. Qué manera de disfrutar. No puedo contar detalles. No. Oye, Yamil, mira, yo te quiero dar las gracias, Juan, porque la historia que me contaste de tu vida para mí de verdad que ha sido súper significativa y bacán, porque eso nos permite a otros conocer la vida de una persona que es un niño que vive en un pueblo y transformarse en un ser humano que tiene una opinión y que la traspasa. Yo te quiero dar las gracias por venir, Juan. De verdad que cuando dije le voy a hablar al Yamil, dije, puta, capaz que me diga que no, pero ya que pierdo con escribirle y decirle, Juan. Es que todo el discurso que me pegué finalmente tiene... Te queda un minuto, acuérdate que te queda un minuto y es el que lo hagáis como cierre, ¿ya? Ya. Es lo que hagáis como cierre, ¿ya? Entonces, ahora yo a ti te doy un tiempo para que tú le lees directamente a la cámara y tú haces el cierre que digas para todo lo que yo conté, todo lo que viví en este espacio es tuyo. Dale. Bueno, estoy en Estudios Cóndor. Se puede editar, ¿cierto? Sí. Disculpa, la fundación se me... Enlace social. Enlace social. Ya. Bueno, estoy aquí en Estudios Cóndor, en conjunto con la Fundación Enlace Social,
Estamos en la localidad de Alto Jahuel, que me recuerda mucho a donde yo viví, que era Melipilla. Después yo viví muy cerca de acá, en Calera Tango, con mis tíos en la época de universidad. Entonces, quiero dejar este mensaje, si bien hablé muy extenso, pero creo que esto también tiene sentido de haber venido hoy día para dejarle un mensaje a la comunidad, a los jóvenes, de perseverar en los sueños de lo que sea, desde la medicina, desde el arte, desde la ciencia, porque creo yo que no quiero hablar desde el saber, sino que desde el llamado que hace la naturaleza humana de que la vida uno viene una sola vez, y si es una sola vez, a vivirla contra. Entonces, en lo personal a mí me llamó la música, y si a ti te está llamando la ciencia, a concho con eso, y no como lo que se está hablando hoy en día es lo que yo opino, este gobierno nefasto, donde te dicen que no elijas una carrera donde tú sueñas ser algo, donde vas a perseguir tu sueño para hacer lo que tú... Ese sueño de niño se puede generar cuando tú eres grande. Sí, y no equivocarse en elegir esa carrera que te va a dar la remuneración para poder vivir y poder estar en el sistema de consumo finalmente. No creo que vinimos a eso, a este mundo. Así que espero que este mensaje se tome desde ese lado, para que tomen la valentía, la impronta y seguir en la lucha también de romper ese tipo de mensajes que dan, o este sistema de que te obliga a no seguir tus sueños. Así que se despide Don Yamil, donde también lo invito a escuchar música de mi banda Villa Cariño, donde la amo, la quiero y que dure por siempre, y también que escuchen mi proyecto solista, que está en las plataformas digitales como Don Yamil. Así que un abrazo muy grande. Sí, eso es importante, resaltemos, bueno, que Yamil tiene su proyecto solista, se llama Don Yamil, Yamil Y con H final. No, es Don Yamil porque mi apellido es Salah. Y ese es con... entonces el proyecto es Don Yamil, ¿no? Ok. Pero si querí... Sí, vamos a salir ahí, ¿no? Después puede salir ahí el nombre. Sí, no, pero si querí para que no te quede con la equivocación. Ya. Oye, bien importante tener claro que Yamil está promocionando su proyecto solista, se llama Don Yamil, tal cual, literal. Aquí aparece en la franja... En el banner. En el banner, pues sale ahí. Sale para que lo puedan seguir, escuchar. Está bien buena la música. Ya escuché el primer lanzamiento, y me imagino que pronto viene el siguiente, ¿no? Estoy trabajando justamente en el... tengo ya varias canciones compuestas, entonces estoy trabajando en la depuración, en la grabación de algunas, y en la depuración, buscando bien los detalles para que tenga también un hilo conductor, porque quiero que sale un tema, va a salir otro, lo más seguro sale un tercero, y ya después sale el disco completo. Buena. Así que eso, se viene, a escuchar música, a escuchar todo lo que... A escuchar la música mundial. Hoy en día la plataforma nos permite escuchar cualquier cosa. Mucha música nueva. Claro. Así que toda la música es buena. Claro, antes compartíamos cassette. Y los discos. Y pirateados. Sí, obvio. Oye, ya, vitrina musical, les damos las gracias por estar aquí hoy en este día tan especial para nosotros, que tuvimos la compañía de Yamil Salah en este trabajo colaborativo entre Enlace Social y Estudio Cóndor. Muchas gracias por estar, por conectarse. Recuerden darle like, compartir, campanita y todo lo que conlleva para que pueda usted luego saber cuando publicamos el siguiente video o sacamos el siguiente audio por Spotify. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós.